Hola, estimados suscriptores, nuevamente voy a compartirles el contenido que la empresa católica no permite que la sociedad conozca. Para ello me permito nuevamente reponerles el tema donde el máximo jerarca católico, Jorge Bergoglio, encubre a su cardenal. Así que les comparto este contenido. Ahí está, el Papa Bergoglio hoy encubre a su cardenal, Marco Ouellet. Este contenido es bueno y muy conveniente que todos lo tengan,
y para ello les comparto la siguiente información. Para los que desconocían, este tipo de prácticas se realizan dentro de la Asociación Católica Romana. No usaré el video que a su arbitrio la empresa que comunica, publica, divulga noticias sobre el Estado Vaticano, eh, tiene derechos y ellos se reservan a canales católicos permitírselos y a canales no católicos se reservan el derecho de impedírselos. Esa es la política. Ellos se reservan el derecho de permitirlo o no permitirlo. Repito, si no son canales católicos, tienen el derecho de impedírselos. Si son canales católicos o canales a quien ellos quieran permitirles, tienen su permiso de parte de esa empresa. Así que el día de hoy no voy a compartir el video que pertenece a la propiedad de la empresa previamente mencionada, pero sí voy a compartirles nuevamente de una nota actual, de una nota que es necesario que todo mundo conozca, porque si se trata de difamar a la iglesia a la luz del mundo, todo mundo se apunta para atacarla. Pero cuando se trata de la Iglesia Católica, que se consideró en otros tiempos cuando se discriminaba y se violaban los derechos humanos protegidos por la ley en cada nación, se consideraba la religión oficial a la religión católica. Pero gracias a la intervención de los derechos humanos y a los tratados internacionales que existen en diferentes países, gracias a ello, hoy podemos hablar criticando objetivamente, constructivamente, sin violar ningún pacto internacional. Podemos hablar de cualquier iglesia, desde luego sin faltar el respeto. Y lo que hago en este momento, no incluyo el video que tiene derechos de autor, el video del Estado Vaticano. Por eso es que hoy deseo que todo mundo conozca las prácticas oscuras e ilegales que se realizan dentro de la Iglesia Católica Romana. Por cierto, de la persona que ustedes están viendo en pantalla, este es el cardenal Marco Ouellet de Quebec, Canadá. Y esta nota enfatizamos prácticamente cómo el máximo líder religioso, el director internacional de la Asociación Católica Romana, cómo encubre este tipo de delitos. Para los que tenemos conocimiento sobre las prácticas oscuras y la negra historia de esta asociación religiosa, sabemos que esto no es nuevo. Desde siglos de antiquísimo, es decir, desde que se organizó con el emperador Constantino, sabemos que las injusticias, el abuso de poder de parte del clero romano siempre ha existido. Pero el día de hoy no vamos a hablar de las injusticias de otros siglos, de otro milenio. Vamos a hablar de las injusticias actuales, recientes. No vamos a hablar del Papa Borgia o de la familia Borgia. Vamos a hablar de un Papa actual, de una administración actual. Para ello, sírvanse entonces tener esta información. Procedo, ahí ya ven en pantalla la imagen del candidato a papa en el 2013, que por cierto perdió en las elecciones y no resultó triunfador. ¿Quién resultó triunfador en las elecciones, en las políticas del Estado Vaticano?
fue el señor Jorge Bergoglio. Así fue la triste historia. Pero como fue este señor candidato, entró a la candidatura del papado por ser persona favoriti o favorito. Esta persona fue ayudada por el mismo papa electo de la actualidad para encubrir denuncias, decenas de denuncias en contra de este señor y desde luego de otros jerarcas, pero hoy centraremos nuestra noticia solamente sobre este señor candidato a papa en el año 2013. Veamos. En esta noticia internacional, el Papa Francisco se negó a investigar a un cardenal, entre comillas, favoriti, por el idioma latín, o favorito en español, acusado de abuso sexual. El escándalo se suma al alud de denuncias sobre los abusos cometidos por religiosos canadienses contra menores de edad, un crimen abominable dentro de la Iglesia que el pontífice prometió castigar con severidad, literalmente dice esta nota. Ahí ustedes observan la fotografía sobre el actual prefecto de la Congregación para los Obispos, de nombre Marco Ouellet. Este señor, este cardenal, fue encubierto por el pontífice, por el papa de la administración actual. El Papa Francisco descartó abrir una investigación por abuso sexual tras una denuncia contra el cardenal canadiense Marco Ouellet, que en el año 2013 fue uno de los favoritos para ser papa, un caso que vuelve a escandalizar a los católicos de Canadá. Si bien es cierto, estimados suscriptores, esta nota no llega a todas las personas católicas, excepto a los que les interese o tengan la familiaridad y la habilidad de utilizar ciertos dispositivos y que tengan obviamente conexión a Internet. Pero el resto de personas ignoran las prácticas ilegales del Vaticano. Así que aquí estamos viendo a una persona que se le ha encubierto. Las palabras que había dicho el máximo líder religioso católico de ser más severo, de ser estricto, de establecer mecanismos, de establecer sistemas para poder evitar futuras violaciones de parte de la jerarquía, se fue a la basura, porque estamos viendo que en la práctica el Papa fue entrevistado y dijo que es una costumbre tapar delitos, encubrir a delincuentes, conforme a la hermenéutica católica. Para los que desconocen qué es hermenéutica, la hermenéutica es el arte de interpretar escritos conforme a la propia época en que se le interprete o se le dé lectura. Así, en palabras llanas, describo qué es la hermenéutica. Estamos viendo entonces en pantalla este señor, este cardenal canadiense de Quebec, nuevamente se salió con la suya. Nuevamente tuvo el beneficio de parte de su dirigente internacional. Como que esta iglesia tiene el privilegio de ser apoyado o de ser respaldado por las autoridades judiciales y de tribunales internacionales como para poder
tener el poder de evitar que se abra una carpeta de investigación a este líder religioso simplemente por pertenecer a un emporio transnacional, por pertenecer a una empresa internacional católica. Entonces la nota nos detalla: el Papa Francisco declaró que no hay suficientes elementos para abrir una investigación canónica por agresión sexual contra el cardenal Marco Ouellet. Así anunció el pasado 18 de agosto el portavoz del Vaticano de nombre Matteo Bruni. Conozcan entonces quién fue el vocero del jefe de Estado del Vaticano. ¿Quién dio esta nota? No es una nota viejísima de otros siglos. Estamos hablando de una de la actualidad. En el hoy por hoy debería de ser castigado este sujeto, este señor Marco Ouellet, el purpurado de Quebec, quien es actual prefecto de la Congregación para los Obispos. Entre los cargos más importantes del gobierno del Vaticano, Marco Ouellet fue denunciado por una mujer cuyo nombre no se hizo público y afirmó haber sido objeto varias veces de abusos por parte del purpurado, dice esta noticia. Entonces, estamos hablando de que estos delitos se llevaron a cabo 3 años antes de que le dieran la candidatura para ser papa. Entre el año 2008 y 2010, el purpurado cometía este tipo de delitos sexuales y como premio, 3 años después, lo integran a la planilla de las candidaturas para dirigir internacionalmente a la Asociación Católica Romana. Continúa la nota. Marco Ouellet, de 78 años, fue acusado de tocarla entre el año 2008 y 2010, mientras era arzobispo de Quebec. La denunciante era una agente de la pastoral, cuando supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con la denuncia de la presunta víctima, el cardenal Marco Ouellet le habría besado y habría deslizado su mano por su espalda hasta sus nalgas, comenta y denuncia y publica la presunta víctima que denunció al candidato a ser papa. Cuando la denunciante se atrevió a hablar de estos hechos, se enteró de que no era la única mujer que tenía ese tipo de problemas con el purpurado, con el protegido de parte del papa actual, Jorge Bergoglio. Dicen los documentos judiciales. O sea que la señora, al hacer su denuncia, se enteró que no era la única, que había también más decenas de personas abusadas por este mismo purpurado Marco Ouellet canadiense. No fue hasta el 2020 que la denunciante habló al respecto con el Comité Asesor de Abusos Sexuales de la Diócesis de Quebec. Y este comité le recomendó entonces que escribiera una carta al Papa Francisco. Vean qué contradicción. Si el Papa, por su limitada capacidad similar a la del Papa Benedicto XVI, que terminó renunciando el puesto papal debido a que habían muchísimos escándalos, los cuales él ya no podía tener control o castigarlos a su manera, canónicamente. El Papa actual diseñó, programó, estructuró una comisión para atender los actuales abusos
sexuales de parte de los jerarcas. Pero esta comisión tal parece que están jugando al ping-pong porque en lugar de darle solución y no darle más cargas que no puede resolver el mismo Papa, lo que hizo esta comisión, teniendo la facultad en sus manos para poder tomar una solución de acuerdo a las competencias que se le atribuyó, delegó de parte del Estado del Vaticano, lo único que hizo fue escuchar a la denunciante y decirle que mejor enviara su carta de denuncia al Papa. Hagan de cuenta que esa comisión no sirvió para nada, porque no le dio ninguna solución a la víctima. Por lo tanto, cuando la denuncia fue remitida directamente al Vaticano el año pasado, o hace casi ya 2 años, en enero del 2021, donde fue asignada al padre jesuita llamado Jacques Servais, cuya investigación preliminar llegó a la conclusión de que no hay elementos para iniciar un juicio contra Marco Ouellet, dijo el vocero del Vaticano. O sea que la señora se queda en un estado de indefensión. Y no lo dudo que no nada más ella, sino el resto de decenas de personas, de niñas o niños, abusadas por este purpurado. Así están las cosas a estas alturas en la Asociación Católica Romana, de que las víctimas denunciaron, la comisión programada por el Vaticano resultó insuficiente, de manera que no le dio solución y envió esta carta al Vaticano. Y el Vaticano, mediante un jesuita, recibió la denuncia e inmediatamente concluyó que no hay ningún elemento para iniciar un juicio contra el purpurado. Y allí quedó en el limbo esta menor de edad que fue abusada en el 2008, durante el 2008 al 2010, que sirvió en la pastoral del purpurado, sufría continuamente este tipo de abusos sexuales. Entonces, estamos viendo que la administración papal resulta altamente insuficiente para detener los abusos sexuales dentro de su jerarquía, dentro de la cúpula. Esto sin mencionar que por culpa de un dogma impuesto llamado celibato sacerdotal, sus líderes religiosos masculinos no tienen la oportunidad de públicamente casarse. Pero ese es otro tema. Entonces, quedó en un estado de indefensión. Católicamente hablando, quedó en el limbo cada una de estas presuntas víctimas, toda vez que el Vaticano, mediante su vocería, dijo que no hay elementos para iniciar un juicio contra el purpurado. Por lo tanto, se cierra la investigación, o más bien nunca se abrió. Para el jesuita, ni en el informe escrito enviado al Papa, ni en el testimonio vía Zoom que posteriormente tomó en presencia de un miembro del comité diocesano ad hoc, se ha hecho adrede, a modo, a chaleco. Esta persona hizo, según el padre jesuita, esta persona hizo ninguna acusación que diera pie a tal investigación. O sea que ni en el informe, según él, el jesuita, en su interpretación, esta persona no hizo ninguna acusación
que generara el inicio de una investigación hasta donde llega el estilo, la práctica católica de encubrir delitos. También podemos verificar que las revelaciones se producen además 3 semanas después del viaje del pontífice a Canadá, durante la cual se disculpó. Vean, nadie se había dado cuenta de esto. Nadie sabía de los delitos, nadie sabía de la carta enviada al Vaticano, nadie sabía que el Papa ya tenía conocimientos de los abusos que se cometen dentro de la jerarquía católica. Es decir, nosotros no sabíamos, la opinión pública no sabía que los ministros católicos habían abusado de este tipo de esta cantidad de personas en Quebec. Solo lo sabían las personas abusadas sexualmente y también sus familiares. Pero ¿hasta cuándo nos dimos cuenta? Dice la nota, las revelaciones se producen además 3 semanas después del viaje hecho por el pontífice Bergoglio a Canadá. O sea, ni siquiera en el mismo día se dieron a conocer, 3 semanas después. Y en esa revelación a la opinión pública, el Papa Bergoglio se disculpó por los abusos perpetrados por ministros de la Iglesia Católica Romana en internados para indígenas y después de muchas denuncias contra las autoridades de la Iglesia en Canadá. La denuncia contra Marco Ouellet es uno de los testimonios de 101 personas que afirmaban haber sido agredidas sexualmente. Escuchen, 101 personas que afirman haber sido agredidas sexualmente por más de 80 miembros del clero. O sea que por más de 80 jerarcas católicos romanos agredieron a 101 personas tan solo en la diócesis de Quebec, según los documentos judiciales. No estamos hablando de otro siglo, de otro milenio. Estamos hablando de cómo en esta actual administración papal se encubren a este tipo de delincuentes, cómo se impide de parte del Vaticano abrir una carpeta de investigación o carpetas de investigación que deberían de haberse iniciado contra estos 80 miembros del clero, en especial contra el candidato a papa en el 2013, de donde salió ganador Jorge Bergoglio. Entonces, ¿dónde quedan esas políticas canónicas, vaticanas, de que se iba a poner mano dura contra los abusos perpetrados por los purpurados y aún por cualquier otro jerarca o ministro católico? ¿Dónde queda esa expresión que iban a ser estrictos, severos, cuando estamos viendo que la misma comisión establecida por el Vaticano no tiene la capacidad o no pudo solucionar a estas denuncias hechas por 80 miembros del clero a más de 101 personas en la diócesis de Quebec? En especial, no se le pudo abrir investigación al purpurado Marco Ouellet en Quebec, quien es un actual prefecto, repito, de la Congregación para los Obispos
Entre los cargos más importantes del gobierno del Vaticano, Marco Ouellet, quien fue uno de los favoritos para participar en la candidatura para ser el líder religioso internacional que dirigiera al emporio católico. Marco Ouellet fue también presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, por lo que es muy conocido en toda la región. Entonces, aquí vamos a analizar cómo es que se encubren este tipo de delitos. Para el Vaticano no tuvo, para Jorge Bergoglio, no tuvo la capacidad de tomar como referencia la historia bíblica de la Iglesia o Congregación de Israel, 1300 años antes de Cristo. Aproximadamente entre 1300 y 1400 años antes de Cristo, donde Israel anduvo 40 años caminando en el desierto. Pero durante esas décadas, Dios tuvo el suficiente cuidado, como siempre, por ser Dios, tiene cuidado de su pueblo. Dios delegó responsabilidades teocráticamente en su representante, en su enviado. Dios delegó funciones que se deberían de instaurar en su pueblo. Y Moisés, como fiel representante de Dios, no fue un papa, fue un siervo de Dios que ejerció el ministerio de profeta con la investidura de parte del Dios Todopoderoso. Estableció autoridades eclesiásticas consistente en sacerdotes y un sumo pontífice, un sumo sacerdote. También estableció autoridades para la materia civil y materia penal, para que cuando se suscitara la necesidad de llevar ante un tribunal, llevar un problema, por cualquiera que fuese la vía, civil, mercantil o penal, entre otras materias, el pueblo de Dios no quedara desprovisto, no quedara en un estado de insuficiencia como sufre en la actualidad la Iglesia romana. El Papa mencionó en una entrevista que se justifica a los que han encubierto por siglos a los delincuentes jerarcas, a los delincuentes ministros católicos. Lo justificó diciendo que conforme a la hermenéutica católica, o sea, conforme a la manera católica, se puede encubrir a los delincuentes. Dijo que cuando se le preguntó que cómo se trataba o cómo se debía de tratar los abusos sexuales, y en lugar de decir el Papa que debería de comunicarse y de ponérselos a disposición de alguna fiscalía, en lugar de decir que se denunciaran ante fiscalía, él dijo que se les debía de tratar con el Evangelio. Y según él, tratarlos con el Evangelio es
tapando los delitos, encubriendo delincuentes. Cuando se le preguntó, ¿usted cree que de verdad a las víctimas de abuso sexual se les esté tratando con el Evangelio? Y él evadió la respuesta y empezó a defender y a justificar el encubrimiento de los delincuentes jerarcas. Afirmó diciendo que, por ejemplo, en la época de la conquista no existían las exigencias de denunciar ante alguna fiscalía violaciones a los derechos humanos, toda vez que en ese tiempo no había ninguna ley que defendiera este tipo de derechos. El derecho al desarrollo de la libre personalidad, el derecho a la libertad sexual. Entonces él dice, en ese tiempo de la conquista, todas las injusticias que se cometieron, no se cometieron injusticias, toda vez que la hermenéutica de ese tiempo se interpretaba conforme a la época, y conforme a la época no había una ley que protegiera ese derecho. Por lo tanto, dice, si se en la Iglesia Católica se ha tenido ya por ley de costumbre, se ha acostumbrado a cubrir delitos y proteger a los delincuentes jerarcas. Por palabras de él, dijo que es una costumbre. Entonces nosotros debemos analizar que el líder religioso ah, estuvo ocultando, como otros casos en otros años, han estado ocultando a delincuentes. Esto pone en una desventaja a las víctimas. Por esto es que debemos publicar con todo respeto que el señor Jorge Bergoglio no utilizó como referencia las prácticas que existieron para prevenir estos delitos en el pueblo de Dios. Por una parte, entiendo la posición vaticana de que no son la iglesia de Dios. Por lo tanto, no tienen la capacidad para prevenir este tipo de delitos, ni tienen la capacidad de castigar tampoco a los delincuentes, jerarcas. Pero vamos a recordarle al señor Jorge Bergoglio que si su hermenéutica católica resulta insuficiente, vamos a recordarle que Dios tuvo un sistema que corrigió y que previno. O sea que Dios tenía normas preventivas y normas correctivas. Vamos a proceder con ello. En el pueblo de Dios no se ocultaba a los delincuentes, al contrario, se entregaban a la autoridad judicial. Y estoy hablando aproximadamente de 1400 años antes de Cristo, en la época de Moisés. Aproximadamente en ese siglo, aproximadamente 1400 años antes de Cristo, no se tenía la hermenéutica católica para encubrir pederastas, para encubrir delincuentes. En aquel siglo había algo totalmente superior a una hermenéutica católica. En el pueblo de Dios había revelación de Dios, consistentes en el establecer autoridades eclesiásticas como sacerdotes, autoridades judiciales del tipo civil y penal.
entre otras. Pero quiero recalcar que en el pueblo de Dios sí había autoridades para poder castigar, no encubrir, sino delatar al delincuente. Por ejemplo, ustedes ven en pantalla en Deuteronomio 16:18, Dios estableció autoridades judiciales para no encubrir delitos. Por lo tanto, los invito a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, 18. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dios no tenía a su pueblo desprovisto de este tipo de tribunales. Moisés, siendo cuidadoso, como fiel delegado, como fiel embajador del reino de los cielos, con esa investidura, él estaba haciendo justicia a su pueblo. Antiguamente, él era el que resolvía todos los problemas del tipo que fuese, de la materia que fuese. Si eran problemas religiosos o eclesiásticos, si eran problemas de materia civil, penal, mercantil, los resolvía él mismo. Hasta que un día estableció diferentes juzgados para delegar responsabilidades y estableció jurisdicciones y competencias. Y en este capítulo que estamos leyendo, estamos observando que Dios estableció autoridades judiciales para no encubrir este tipo de delitos. Aquí estamos viendo en Deuteronomios 16:18. Así dice, Deuteronomio 16:18. Dios estableció autoridades judiciales para no encubrir delitos. Si Moisés haya sido corrupto, él se haya reservado el entregar ante las autoridades, se haya reservado el derecho de entregar ante las autoridades judiciales y encubrir a los delincuentes. Sin embargo, como Moisés sí era un verdadero representante de Dios, fue justo y entregó ante las autoridades a los delincuentes. Pasemos ahora a revisar el mensaje en Levíticos 19:15, donde Dios reprueba la injusticia de no juzgar al culpable. Dios reprueba la injusticia de no juzgar al culpable, de no sentenciarlo, de no condenarlo. Te invito a leer Levíticos capítulo 19, verso 15. Dice: no harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ya desde aquellos tiempos se preveía el riesgo de que el líder religioso podría ser injusto en los juicios. Incluso se preveía que el líder religioso podría complacer a los jerarcas, a los ministros de culto, podría protegerlos y desfavorecer a las víctimas. Y se encargó que con justicia se juzgara a su prójimo. Pero estamos viendo que el Vaticano no aplicó las mismas medidas, ni medidas preventivas, ni correctivas, mientras que en el pueblo de Dios se tenía ese excelente cuidado. Ahora veamos en Éxodo 18:22. Dios estableció jueces para juzgar y no encubrir delitos. Los invito a leer Éxodo capítulo 18, verso 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, o sea, los jueces. O sea que había autoridades judiciales para castigar a los delincuentes. Dice el texto, Éxodo 18:22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán a todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de ti, sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Esta es la sugerencia del suegro Jetro, suegro de Moisés. Dice en el verso 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Vean, los asuntos difíciles se lo dejaban al profeta, y los asuntos que ya se tenía conocimiento cómo juzgarlos, donde ya había un precedente toral, donde ya habían antecedentes de cómo se había solucionado algún problema que se repetía, donde ya se tenía un precedente, se echaba mano de ese precedente y se le daba solución. Pero si no había algún tipo jurisprudencial, por ejemplo, en una ocasión, no se sabía qué se podía hacer con una persona que estaba trabajando en el día del Shabbat, en un día de inactividad, en un día donde Dios permaneció inactivo o cesó de actividad con relación a la creación del universo. Entonces, no se sabía. Estaba la ley donde se ordenaba no trabajar en el día del Shabbat, toda vez que se establecieron 6 días para trabajar, pero el séptimo día, el día del Shabbat, no se tenía que trabajar. Pero se llegó el caso que encontraron a una persona que fue a cortar leña y los jueces se encontraban con ese estado de vaciedad en la norma jurídica. Los jueces de ese tiempo encontraban una laguna donde no sabían qué hacer con la persona que estaba desobedeciendo la norma jurídica. Por lo tanto,
el equipo judicial se reservó de emitir un veredicto al respecto y tuvieron que remitir, como cualquier juez de la actualidad, al Supremo Tribunal y le enviaron este problema a Moisés. Pero Moisés, siendo el siervo de Dios fiel al que lo estableció como tal, le dijo que esperaran, que él iba a consultar al Eterno, al que le entregó todas las disposiciones, al que le entregó las medidas preventivas y correctivas. Y cuando en su momento recibió revelación de que esa persona debería de morir irremisiblemente a pedradas, o sea, ser castigada, entonces, cuando les comunicó la decisión judicial del Dios Todopoderoso, los jueces pudieron establecer y asentar este precedente, que de ahí en adelante, cualquiera que violara esa norma jurídica tendría que morir, tendría que ser lapidado, apedreado. En pocas palabras, el pueblo de Dios no careció de este tipo de juzgados, de justicia. El pueblo de Dios siempre fue juzgado con justicia mientras vivía un siervo de Dios, mientras vivía no un papa, sino un siervo de Dios. El siervo de Dios nunca encubrió pederastas, violadores y de distintas clases de abusos. El siervo de Dios siempre dio instrucciones claras, precisas, de que si había algún delincuente dentro de la iglesia de Israel, dentro de la congregación o pueblo de Dios, si había un delincuente, se entregaran a las autoridades judiciales y se le condenara. El siervo de Dios, dentro de la norma jurídica, estableció cómo castigar el abuso sexual. Los invito a leer en el libro de Deuteronomio 22-25. Veamos. Deuteronomio 22, verso 25. En esta cita bíblica, veamos cómo Dios mediante jueces castigaba el abuso sexual, castigaba a los delincuentes, cosa que el señor Jorge Bergoglio no tuvo la capacidad de poder entregar a la autoridad judicial, a su cuate, a su colega, a su camarada, el cardenal Marco Ouellet. Los invito a leer esta cita bíblica en Deuteronomios 22, 25. Veamos cómo se castigaba el abuso sexual. Dice el texto: pero si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzara, o sea, la violara, y la forzara aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, pero a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Vean, o sea que no estaba desprovisto el pueblo de Dios para hacer este tipo de justicia. A partir de ahí, los jueces tenían claras las instrucciones del siervo de Dios. Los jueces tenían bien claro cuando un delincuente era denunciado y llegaba al Poder Judicial, ellos emitían sentencia condenatoria,
para todo delincuente y especialmente del tema que estamos hablando de abuso sexual, por lo que se observa. En esta cita bíblica dice que se debía de condenar a la persona que forzare, abusare o violare a la mujer, a la joven. En este caso hablábamos de una mujer desposada, o sea, recién casada. Continúa la nota de que el señor Bergoglio ocultó, impidió que se aperturara investigación contra el delincuente. En cambio, en el texto, en el verso 29, dice también: entonces, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostare con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos los días. Probablemente aquí se actualiza, quiero hacer un paréntesis, en la boda de Sharim. Cuando él dice que fue una boda falsa, probablemente él se comió el pastel o ambos se comieron el pastel antes de tiempo con Xóchitl, y es por eso que ellos informaron en sus redes sociales que la mamá de Xóchitl los casó. No hubo vuelta de hoja. Se tuvo que llevar a la Xóchitl y los casaron en la playa. No hubo vuelta de hoja. Muy probablemente a eso se refiere a Sharim. Si Sharim haya estado en aquel tiempo, le haya reclamado al equipo de jueces que había en aquel tiempo, le haya reclamado de por qué lo casaron a fuerza. Cierro el paréntesis. Entonces, para concluir, podemos ver que se necesitan medidas preventivas y correctivas judicialmente con todo tipo de delincuente. Si bien es cierto, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, pero sí estoy de acuerdo a la prisión preventiva justificada. Mínimo que se abra una investigación para todo delincuente. Y aquí en este caso, el señor Jorge Bergoglio no tuvo esta capacidad para poder ayudar a las víctimas. Estimados suscriptores, hasta aquí dejo esta transmisión, el contenido de este video. Los espero en el siguiente contenido.